amigos y amigos de todo el país. Voz para el cambio ya. Se inicia, se termina una semana laboral. Este programa todos los días, de lunes a viernes. Felizmente culminamos hoy viernes. Hay que decir, ante que todo, hoy 17 de marzo del año 2023 se conmemora el 48 aniversario del crimen ruin y cobarde que cegó la vida al periodista Orlando Martínez, un muchacho que ya a los 31 años había concitado la atención del país por su talento. Ya estaba al frente de los principales medios de comunicación escritos del país. La revista Ahora, que luego se convirtió en el periódico El Nacional, era uno de los articulistas de mayor prestigio, algo que molestó insistentemente a Joaquín Balaguer y todo su entorno, porque era una pluma como si fuese un lástigo reclamando libertades públicas en aquellos años que ésta había desaparecido. Todos los días escribía Orlando Martínez en el periódico El Nacional. Hay que decirle a los jóvenes, para que puedan entender el origen del conflicto, que Joaquín Balaguer gobernó, él se formó y fue de lo que, siendo un joven, ayudó a Rafael Leónidas Trujillo a llegar a la presidencia. Como un joven gran orador, puso su talento al servicio de esa desgracia que después afectó. Endereza el celular, Alfonso. Afectó. Alfonso tiene que enderezar su celular, dice el control. Esa etapa afectó la vida nacional y entonces Orlando enfrentó con su pluma, su talento, aquella desgracia. Hubo un momento que a José Francisco Peña Gómez se le prohibió hablar por radio y televisión. Y Juan Bosch tuvo que hacer una campaña mandando casetes grabados a radio comercial porque no podía salir a las calles, porque los perros rabiosos de la dictadura de Joaquín Balaguer, si lo encontraban en la calle, lo destripaban. Entonces, hay que decir que Orlando Martínez no pudo salir airoso en esos días difíciles, terribles. Y entonces, cada 17 de marzo, sus amigos, sus compañeros, gente democrática que cree en la libertad, un día como hoy van a tributarle recuerdo, amor, en el busto que se ha levantado ahí próximo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya tengo aquí la presencia de Alfonso Torres Ulloa, que conoce a plenitud esa historia reciente de la República Dominicana. Adelante, Alfonso. Parece que por las instrucciones que dio Natanael, está resolviendo alguna dificultad técnica. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en seguir haciendo pequeñas pinceladas para que los jóvenes que ven este espacio pues se enteren de lo que
ocurría, cómo era la República Dominicana en esa década de 1970. El continente estaba en conflicto. Fue en 1979 que se produjo la revolución nicaragüense. Fue la década en donde la misma fuerza que mataron aquí a Orlando Martínez mataron al presidente Allende. Es decir, que esa década de 1970 ya tendrán los historiadores que hacer el trabajo que corresponde, porque fue una etapa violenta. Ya Alfonso sí que pudo regresar. Adelante, Alfonso. Saludos, don Juan Francisco. Un placer estar acá este viernes con usted. Usted aborda un tema muy importante, 48 años del asesinato de Orlando Martínez. Tú de hoy no tienes referencia de quién fue Orlando, ni tampoco se ha trabajado en la educación, la historia sobre aquellos años tenebrosos de la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer. Y hoy podemos hablar un cierto aire de libertad, se debe justamente a los aportes de esa juventud de los años 60 y 70, sacrificándose en aras del derecho al uso de la palabra. Y Orlando Martínez significó quizás de alguna manera un antes y un después, porque con el asesinato de Orlando hubo un estremecimiento, un sacudimiento de la sociedad dominicana y un repudio total a esa manera de gobernar de Joaquín Balaguer. Y entonces fue un crimen atroz y el pueblo dominicano se identificó mucho con este joven de apenas 31 años en el momento en que aquel 17 de marzo del año 1975 lo asesinaron con acechanza, con alevosía. Y sus criminales, una parte de ellos, sobre todo el autor intelectual Joaquín Balaguer, que dejó una página en blanco, que no tenía por qué ser en blanco, porque él sabía el plan que había y supo a tiempo quiénes asesinaron a Orlando. Y fue tan descarado que no creo que pueda descansar en su tumba si realmente la espiritualidad existe y si hay una alma que puede flotar o ir al cielo. Balaguer no puede descansar en paz porque le mintió al pueblo, además de asesinar a los más brillantes de la juventud, cuando dijo, dejé a una persona encargada de que complete la página en blanco. Un fabulador, un mentiroso, un manipulador, un asesino. No hay manera de que pueda descansar en paz. No la hay. Y Orlando Martínez fue esa pluma brillante que con apenas 31 años llenó páginas gloriosas de nuestros medios de comunicación. Por eso hay 3 tomos de lo que era su columna Microscopio. Los jóvenes en las escuelas y en las universidades debían conocer, no es que estudien por completo los 3 tomos, pero que conozcan la vida de Orlando y que sepan que su columna Microscopio se compiló en 3 tomos. Y qué valor aquel joven, qué valor de patria, qué valor por la democracia, por las ideas, por la libertad. Por eso esta sociedad durante estos 48 años no ha olvidado a Orlando. Y pasarán 15 o 20 años más sin que se pueda olvidar. Naturalmente, cuando la generación nuestra, que es quizá la última que acompaña esta memoria y esta historia, desaparezca, entonces a lo mejor irá mermando aquel recuerdo que tenemos de Orlando Martínez. Pero ojalá que en las escuelas de comunicación permanezca alguna cátedra Orlando Martínez o que algunos profesores mantengan vivo el ejemplo de Orlando y lo puedan transmitir de generación en generación, de modo y manera que este nombre sea recordado siempre. Juan Francisco. Alfonso, yo pienso que no, para escribir la historia del periodismo dominicano no se puede hacer obviando a Guido Gil,
Orlando Martínez, Narcisazo y otros que como ellos han sido parte del sacrificio enorme que ha tenido la sociedad dominicana, porque hay que insistir que esta facilidad que nosotros en Voz para el Cambio y todos los programas donde se habla de la manera que se hace en este espacio, lo podemos hacer porque hay un antecedente de gente que se fajó a luchar para que esto ocurra. Aquí hubo una etapa en donde la democracia desapareció de manera total. Hay un libro una colección de periódicos hecha por un señor apellido Infante, se llama Los 12 años de Balaguer. Hay otro que se llama El Chapeo, del Chino Ferrera, y el último que conocemos es La Viuda de los 12 años. Los jóvenes tienen necesariamente que ir a esas fuentes. Hablo de los jóvenes que les interesa tener participación en los medios de comunicación, que les interesan las ciencias sociales, porque esas fuentes son esenciales para entender cuál fue el sacrificio de este pobre pueblo en los 31 de Trujillo y en los 12 de Balaguer. Así es, don Juan Francisco, pero nos llevan como, como sociedad en una carrera acelerada de borrar la memoria, Juan Francisco. Y el ejemplo de Orlando Martínez no es bueno para la clase dominante. Así que también hay que tomar eso en cuenta, Juan Francisco. Pero tiene que haber el sector, las sociedades tienen una reserva moral y política que no anda buscando picapollo, que está silente pero acechando para salir cada vez que la libertad es amenazada. Y por eso en todos los gobiernos uno ve un grupo que a lo mejor es minoritario, pero que en conciencia resume la voluntad de la sociedad dominicana. Y esto ocurre aquí y en todos los países. Siempre hay una reserva que es la que se resiste a que las naciones desaparezcan. Ciertamente, Juan Francisco, hay libros escritos, pero lo están leyendo. Es bueno que esto conste, y ahí está el Archivo General de la Nación. Y debe haber personas que escriban sobre estas cosas. Hay una crisis en eso, sí. Como una manera de que esto no muera. Yo le puedo decir a usted que en sectores profesionales el nivel de lectura es muy pobre. Se publican obras sectoriales y no se leen. De sectores profesionales se escriben obras y esos profesionales no leen esas obras. Incluso obras originales o primeras obras recogiendo historia de determinados sectores profesionales y no la leen, Juan Francisco. ¿Qué le dejamos a los jóvenes que no han pasado por un aula universitaria? Es difícil, Juan Francisco. Me atrevo a alertar a los que escriben esas obras que no se desanimen, porque habrá un grupo que no será el mayoritario que se interesará en cualquier momento para darle continuidad a esas obras. Habrá algún profesor que la asignará como tarea. Mira, se escribió tal libro y está en tal parte, porque las buenas obras no desaparecen nunca. Son permanentes. Y siempre que lo puedo, hago acopio de una afirmación que hace el profesor Juan Bosch en Judas Iscariote, que la verdad necesita dos cosas para permanecer: ojos que vean y oídos que oigan. Y ese pueblo que ha oído que esas obras, que esos autores que Alfonso dice que no se le ha prestado la atención necesaria, llegará un momento, sí, que serán buscados, analizados y presentados. Ojalá que eso pueda ocurrir con esos autores aquí entre los vivos.
Usted conoce de casos en materia de derecho, de obras doctrinales, que los abogados no la compran, no la tienen, no la buscan, No, no lo leen. no, Ahora, no. cuando es una obra de carácter jurisprudencial, ahí la compran esas obras porque andan buscando cómo sustentar en un momento dado una defensa, sea en primera instancia o sea en apelación o sea en casación. Ahí sí, porque hay que fundamentar. Entonces eso es lo que le da dinero. Pero aún así, esas obras que nunca se editan más de 1000 ejemplares, salen a buscarla los abogados que están, digamos, voy a usar una palabra un poco popular, más o menos ranqueados, que son los que cotizan, los que se cotizan, los que cobran. Y entonces, para elevar su cultura y justificar los honorarios que cobran, cada vez que se publica una obra, esos abogados salen a buscarlo, tanto en materia penal como los civilistas o en materia de tierra. Pero la generalidad vive de esa cotidianidad. Bueno, Alfonso me ha forzado a que yo haga una cita, porque este programa lo ven muchos jóvenes diferidos, ellos me lo dicen cuando nos vemos en diferentes lugares. Hay un tratadista español que escribió una obra que se llama El alma de la toga. Él dice que el abogado tiene que invertir el 10% de lo que él gana en libros. Y si no lo puede hacer, que deje eso, porque esa no es una profesión para pobres de solemnidad y para gente que no tenga cultura. Obligado tiene que invertir, porque el trabajo del abogado es escribir y hablar, y usted necesita alimentar su conocimiento para poder tener capacidad para exponer. Dice que el médico tiene que tener su bata limpia, su estetoscopio, y si el abogado no puede tener instrumentos de trabajo, que se dedique a otra cosa. Pero es así, Juan Francisco, es como que un plomero, usted lo llame y llega a su casa y le pida a usted si tiene una llave tal, un destornillador, o si tiene este instrumento que usan para pegar los tubos. No, el trabajador tiene que, y el intelectual es un trabajador, un trabajador intelectual debe tener los medios. Y el trabajo del médico son sus libros de consulta, sus cosas. Entonces, eso es así, Juan Francisco. Pero en cada área la gente debe tener una cultura que le permita desenvolverse y mostrar sus habilidades en su materia. Pero bueno. Le cuento que mi papá le huía a los trabajadores agrícolas que cuando se les llamaba para un trabajo no tenía un machete, no tenía una pala, no tenía un pico, no tenía nada para el trabajo que se le contrataba. Es así. De todas maneras, estábamos en el tema de Orlando Martínez. Es importante que se escriba sobre Orlando, no solo cada 17 de marzo, sino que se escriba siempre. Cuando se estén tratando temas de derecho de opinión o temas del periodismo, de la comunicación, y que aparezca uno que otro intelectual de la comunicación que recoja, porque Orlando da para análisis múltiples, porque mañana un joven, una joven, tiene que presentar su tesis de grado en una universidad y puede analizar una arista del pensamiento de Orlando, del trabajo de Orlando o de esa producción intelectual en el diarismo de Orlando Martínez. Yo, por ejemplo, Bueno, él tocó todos los temas que pueden interesar a una persona relacionada con las ciencias sociales. Eh, Analizar la década del 70, un historiador, un sociólogo, un investigador social, si lo hace sin consultar los escritos de Orlando Martínez, su investigación queda coja. es así. Bueno, don Juan Francisco, yo le propongo que vayamos a una pausa. Tengo el teléfono que ahora no lo entiendo. No me permite estar horizontal, pero bueno. No, pero ahora, La luego de la asesoría de Natanael, se ve como el hombre más bello de la televisión. Muchas gracias. Vamos a la pausa, Natanael y Juan Francisco.